bien, tenemos especial cariño por Sebastián y su esposa Isa, ¿verdad? Porque derramaron su corazón la primera vez que vinieron hace poco. Derramaron su corazón, lo abrieron y compartieron su experiencia con Dios. Y su fe nos contagió, nos bendijo mucho. Por eso les pedí que, por favor, su esposa Isa contara cómo fue toda esa historia de amor entre ellos y con Dios. Cómo es que se les ha manifestado desde la perspectiva de ella. Así que, sin más preámbulos, démosle una cariñosa bienvenida a Isa, la esposa de Sebastián Melo. Bienvenida, Isa. Danos un saludo, Sebastián. Claro que sí, queremos escuchar un saludo tuyo. Bienvenida, Isa. ¿Me prestas el micrófono? El micrófono que tenías. Gracias. Muchas gracias, Sebastián, por estar acá con Natán. Hola, ¿cómo están, iglesia? Hoy ya me siento mejor de mi garganta. Qué lindo, qué privilegio poder estar aquí nuevamente con ustedes, esta vez desde el lado de mi esposa, que va a compartir con ustedes algo que Dios ha hablado de su vida y cómo ha sido toda esta historia. Y bueno, es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Gracias. Buenos días. Gracias por la invitación. Para nosotros es un privilegio poder estar en esta iglesia. Vemos como cada uno de ustedes es muy dispuesto y muy receptivo a lo que el Señor quiera hablar. Entonces aquí estamos todos para escuchar lo que el Señor quiere decir hoy. Bueno, voy a orar una pequeña oración. Señor, gracias por esta iglesia. Bendigo esta iglesia, Señor, y Espíritu Santo, yo te pido que puedas guiarnos a toda verdad, así como el pastor oraba, así como dice tu palabra, Señor, que no sea yo, sino que sea tu Espíritu Santo, y permítenos recibir lo que tú quieres para nosotros, que no sea una persona, sino que sea tu misma palabra la que nos hable y nos guíe a acercarnos más a ti, Jesús. Amén. Bueno, les voy a contar un poquito de mi testimonio, pues ya creo que saben, mi nombre es Isabel. Yo nací en un hogar disfuncional, un hogar donde pues mi mamá ya tenía una hija antes de yo nacer. Ella tuvo esta hija con otro hombre, yo nací de otra relación que ella tuvo, pero mi mamá siempre como que pues tuvo que trabajar todo el tiempo porque nunca tuvo una relación estable pues con ninguna de las dos personas con las que tuvo estas relaciones ni nada. Entonces pues crecí muy sola. Mi papá venía a la casa a donde vivíamos nosotros como de vez en cuando, como cada 3, 4 años. Mi mamá me cuenta que él me conoció más o menos cuando yo tenía 3 meses de nacida, entonces no era como una relación así tan cercana. Y a los 4 años, cuando un día que yo pues tenía que, mi mamá me iba a recoger, mi mamá no pudo y él pues en ese momento apareció y él me recogió. En ese momento, esa noche, él abusó de mí sexualmente. Entonces para mí fue muy fuerte como vivir pues hola, fue muy fuerte como vivir con esta carga de pues que mi papá hubiera abusado de mí, y a raíz de esto pues yo no tenía como una buena imagen ni de los hombres, ni pues tenía como una imagen correcta de un papá. Entonces crecí como en el colegio, siempre veía a mis amigas, a mis amigos como con sus papás, con su mamá presente. Pues mi mamá
la intención de mi mamá siempre fue como darme lo mejor, entonces ella tenía que trabajar y pues no estaba conmigo. Entonces desde muy pequeña yo estuve siendo cuidada por otras personas. Entonces, pues a raíz de todo esto que pasó, me dejaban con otras personas y todo, pero yo crecí como con mucha amargura, con mucha soledad, y también en eso de que me dejaban con otras personas, otros familiares y otras personas también abusaron de mí. Entonces yo estaba muy destruida, muy desanimada, realmente como que para mí era muy difícil hacer relaciones. Yo como que llegaba a un lugar y no era tan fácil para mí como abrirme con las personas ni nada, y desde muy chiquita era muy de mal genio. Entonces yo creo que justamente recordando todo esto, creo que venía como a mí mucha amargura a raíz de todo eso que no se había sanado. A los 11 años pues empecé a ir a la iglesia, unos tíos me invitaron y ahí pude como empezar a hablar de lo que me había pasado, porque pues en el colegio y con las personas cercanas pues mi mamá ya sabía pues que todos estos abusos, pero mi mamá no sabía cómo ayudarme. Entonces cuando pasó todo esto solamente ella lloraba y se conmovía, pero ella nunca sabía cómo ayudarme, y ella realmente guardó mucho dolor en su corazón a causa de todo esto que había pasado. Entonces en la iglesia Dios empezó a restaurar mi corazón y todo esto, y ahí fue, tenía 11 años cuando llegué a la iglesia. Ahí fue también cuando conocí a Sebas. Pero entonces, como no estaba todo esto restaurado, también como que empezamos como a hablar y todo esto. Ya después, más grandes, pues fuimos novios, pero a raíz de pues del abuso que él tenía y del abuso que yo también había experimentado como cuando fui pequeña, pues caímos, no hicimos las cosas correctamente delante de Dios, y esto generó también como una ruptura como en nuestra relación. Yo no quería como saber nada de la iglesia porque pensaba como pues no le estoy sirviendo a Dios bien, estoy haciendo las cosas mal, y ahí decidí alejarme de Dios un año. Entonces ahí conocí pues personas, amigos, pero yo pecaba, pero pecaba mal, o sea, pecaba muy triste, pecaba, o sea, a tal punto que yo llegaba a la casa y sentía como un desespero y sentía como alguien me estaba como intentando como matar. Entonces era muy fuerte porque yo estaba ahí en el cuarto, en la habitación, y no podía parar de llorar, no podía parar de sentirme incómoda, no podía dormir bien. En el Transmilenio como que me daban ganas de vomitar de camino a casa. O sea, estaba mal porque en cierta forma pues obviamente yo ya había escuchado de la verdad del evangelio. Entonces me sentía muy frustrada porque yo sabía cuál era la verdad, pero estaba haciendo cosas pues en contra. Luego de eso, Dios me dio un sueño donde yo veía como ángeles y demonios estaban peleando por mi alma, y entonces yo dije, ay, esto sí es en serio. Yo pensé como, no, ahora sí, o sea, yo realmente había como estado en la iglesia y eso, pero yo creo que no había vivido como un evangelio real, no había vivido como un evangelio sincero, y necesitaba restaurar, entregarle realmente a Dios mi vida, mi corazón, mi santidad, y que Él pudiera como trabajar en eso. Entonces a raíz de ese sueño busqué, bueno, una amiga me había buscado por mucho tiempo, una amiga con la que ya había compartido, que era también cristiana, y decidí ir a la iglesia de ella. Y recuerdo que en esa época siempre me hablaban como de la paternidad de Dios, y un pastor habló en uno de los servicios a los que fui acerca del hijo pródigo, y fue muy fuerte porque yo pienso que lo que más Dios ha restaurado en mí es su paternidad, es
ver a mi Señor, a mi Dios como un buen padre. Entonces recuerdo que él leyó Lucas 15 y quiero leer Lucas 15, 20. Y que podamos leerlos todos. Dice: entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió a su hijo. Y yo me acuerdo que yo había leído este versículo pues antes de alejarme de Dios, toda esta historia, pero no había sido como tan profunda al nivel que de esa vez que yo la escuché otra vez, porque yo prácticamente era la hija pródiga. Había decidido irme, apartarme, pues preferí, en una parte de estas decía como que él dormía con los cerdos, como que el hijo pródigo se revolcaba entre los cerdos. Yo estaba de la misma forma, o sea, estaba súper mal, pero este versículo me conmovió tanto, porque el pastor que me ayudó, como que estuvo ahí en mi proceso de sanidad, me decía como, de seguro el papá no era un papá que de 50 años, tal vez de una edad más avanzada, y dice, haga de cuenta que alguien viene allá y nosotros lo vemos, y él estaba viejito, entonces él ni siquiera esperó a quedarse así, sino que con sus achaques, no sé, podría decirlo así, él decidió correr, y dice la palabra, lleno de amor y de compasión. Y wow, o sea, esto me quebrantó, porque era como, mi papá decidió correr, o sea, ni siquiera soy yo la que vine a buscarlo, sino que él me estaba buscando constantemente. Y eso a mí me quebró, porque yo en mi niñez no tuve un padre, y aún ahorita no es que mi padre esté presente, pero el Señor me atrapó con eso, y me conmueve mucho, porque recuerdo esos momentos donde no había esperanza. O sea, ahorita cuando escuchaba los testimonios, pensaba justamente en mi tiempo donde yo estaba tan alejada de Dios, y no, para mí no había esperanza. Me acuerdo que incluso Sebas me buscaba, y Sebas con otra, la mamá de un amigo, se pusieron a orar a las 5 de la mañana. Entonces oraban todos los días por mí, y yo sentía, era tan fuerte que yo en el Transmilenio sentía como dos voces que hablaban, pero yo, o sea, como que yo me sentía fastidiada, y yo no sabía que ellos estaban orando por mí. Y la mamá, mi amigo, o sea, el hijo de esta mujer que oraba con Sebas, me decía, deja a Sebas allá, y tú haz tu vida, y los dos hagan su vida aparte, porque no había esperanza, ni que, o sea, él me veía tan mal que ni que yo volviera a Dios, ni que me arreglara con Sebas. Entonces ya luego pues yo empecé a ir a esta otra iglesia, y Dios me habló de que no podía seguir viviendo como de una manera como una hija pródiga, sino como una hija de verdad. Y ahí también me di cuenta como tenía como muchas cosas religiosas. Entonces no sé, como digamos en medio de todo esto nosotros estábamos pecando y nunca fuimos vulnerables, o me acuerdo que confesábamos, pero muy pocas veces como que fuimos lo suficiente vulnerables para decir necesito ayuda. Y creo que eso es algo que tiene que ver con la religiosidad. Es como muchas veces uno dice no, que voy a pedir ayuda, o que voy a confesar esto si de pronto mi imagen va a quedar mal. Entonces eso era lo que nosotros pensábamos. Pues en ese momento estábamos en la iglesia de los papás de Sebas, el hijo de pastor y todo, entonces era como no, pues no vamos a confesar. Pero cuando yo estaba en la otra iglesia que nadie me conocía, pues que no tenía pues
como la tensión de ser la novia del hijo del pastor ni nada. Yo me sentía libre y yo, aquí nadie me conoce. Entonces era como, puedo adorar y puedo pasar mi proceso con libertad, puedo estar tranquila. Entonces el Señor fue bueno en ese tiempo. También sacó muchas cosas a luz, pues este tema del abuso que Sebas vivió en su casa, lo mismo conmigo, muchas cosas también como de la relación con mi mamá, con mis papás. Y ahí fue cuando empezamos como un proceso de sanidad. Lo demás pues lo contó Sebas y es como a resumidas cuentas ahí pues decidimos comprometernos, decidimos obedecerle al Señor, pero eso obviamente nos costaba porque veníamos de vivir una vida donde no estábamos siguiendo al Señor con santidad. Entonces era como, Señor, ayúdanos a agradarte con nuestra relación, ayúdanos a agradarte con nuestra vida, con nuestra integridad, con todo. Y ahí fue cuando el Señor nos permitió casarnos. Nosotros no teníamos nada, solamente teníamos la decisión. Y no me acuerdo si Sebas contó esto, pero quiero contarles porque cuando también empezamos a obedecer de una forma tan trascendental, aún el dinero no fue impedimento. Nosotros no veníamos de papás de pronto que tengan mucho dinero ni nada de eso. Y recuerdo mucho que cuando decidimos casarnos no teníamos ni siquiera para las tarjetas, las invitaciones. Entonces era muy difícil porque era como nos vamos a casar, pero ni el lugar ni nada tenemos. Y recuerdo que ni siquiera mi mamá, o sea, Sebas me pidió matrimonio y pues todos supieron, pero cuando ya pusimos la fecha ni siquiera mi mamá supo, porque mi mamá no era seguidora de Jesús en ese momento y ella nos iba a pagar la fe. Entonces era como, si le decimos, de pronto va a decir, no, pero ustedes están locos, que se van a casar en 3 meses, no tienen nada. Y ella no lo hacía pues siendo mala, sino que pues obviamente ella pensaba como en nuestro bienestar. Pero nosotros entendimos que el Señor nos estaba pidiendo que nos casáramos. Entonces ahí también hicimos como en la inscripción a la escuela de misiones de Steiger y pues ahí en Alemania, y era un reto porque la idea era casarnos y al siguiente día irnos. ¿Y cuánto teníamos de dinero? Nada. Entonces era como... me acuerdo que fuimos a hablar con un pastor y le dijimos, pues pastor, préstanos la iglesia y todo esto, pero pues con susto porque de pronto él no sé qué iba a decir, de pronto cuánto nos iba a cobrar, y él dijo, sí, yo sé, el Señor me dijo que ustedes venían a pedir este lugar para casarse y yo se los voy a dar. Entonces fue un regalo de Dios, porque a raíz de esto, lo que les digo, también empezamos a vivir como, o sea, la paternidad de Dios de una forma extravagante. Todo no lo regalaron. Y a mí, no sé, la vez pasada alguien decía, es que es raro porque de pronto cuando uno se va a casar quisiera tener todo y eso, pero a mí me da mucha alegría contar esto porque literal nosotros no teníamos nada. Yo me acuerdo que nos dijeron, paguen sus deudas y créanle a Dios por los tiquetes y por lo del matrimonio. Entonces pues nosotros siempre hemos como estado rodeados de muchas personas cercanas, amigos, pues nuestra familia es muy grande, entonces los invitados eran 200 personas. Y era como, no le vamos a poder dar comida a 200 personas. Pero una persona nos ofrendó 2 millones de pesos, nos ofrendaban, Sebas no tenía pasaporte. Una vez llegamos a un restaurante y un amigo cristiano, como ustedes, ¿qué van a hacer? No, el Señor nos dijo que quería que sirviéramos de tiempo completo, pero no tienen pasaporte. No, Sebas no tiene pasaporte. Bueno, mañana venga y yo le doy el dinero para el pasaporte. Y eran cosas así que éramos como, o sea, nunca habíamos vivido eso. Y mi mamá es una mujer que siempre ha sido muy trabajadora y yo le admiro mucho eso.
pero pues mi mamá siempre trabajó pues en sus fuerzas, ¿no? Porque ella pues no conocía al Señor, y siempre también como esta situación y esta dinámica de que ella tuvo que levantar a mi hermana y a mí sola, sin un hombre, también hizo que pues ella dijera como no, o sea, si yo no trabajo, nadie come. Pero cuando empezaron a pasar todas estas cosas, pues mi mamá, ¿de dónde sacaron la plata? Y me acuerdo que un mes después, ya teniendo las invitaciones, ya teniendo el lugar, le contamos a mi mamá, nos vamos a casar en 2 meses. Y le mostramos la invitación. Y mi mamá, es que ya se van a casar. Entonces fue como, entonces para ella fue como que era muy loco los pasos que habíamos dado. Y pues los papás de Sebas, pastores y todo, pero también habían vivido como muchas situaciones difíciles en cuanto a la economía. Entonces para Sebas también era un reto como, voy a decidir vivir tiempo completo y voy a creer que el Señor me va a sustentar. Entonces así fue, pues nos casamos, nos ofrendaron también para un tiquete completo, pudimos pagar el otro tiquete con lo que recibimos del matrimonio y nos fuimos a Alemania. 3 meses en Alemania, y ahí fue como que empezamos a vivir algo diferente. Yo me acuerdo que una persona se nos acerca y dijo como, creo que el Señor lo sacó de su núcleo familiar para vivir una forma diferente de conocer a Dios, porque pues no podíamos no dependíamos de nuestros papás, no teníamos cerca a nuestra familia. Y empezamos a orar, me acuerdo mucho, una vez en la noche allá en la escuela, le decíamos a Dios, Señor, danos tu diseño de familia, porque pues muchas veces cuando vivimos situaciones tan fuertes en nuestro entorno familiar, pues hay muchas cosas que quedan, hay rezagos de todo esto, pero nosotros le decíamos al Señor, queremos ser familia como tú quieres y queremos aprender de ti. Entonces ahí fue como todo este proceso que empezamos a vivir de la paternidad de Dios. Después llegamos de la escuela, no teníamos nada. Me acuerdo que pues ahí decidimos, listo, ya hablamos con nuestros líderes, dijimos, vamos a servir tiempo completo. ¿Cómo es esto de servir tiempo completo? Pues nosotros estamos trabajando en una organización misional que se enfoca en alcanzar la cultura global juvenil. ¿Qué es la cultura global juvenil? Jóvenes entre 13 años a 31 años más o menos que no quieren saber nada del evangelio. No sé si han visto ese común denominador que por lo general ahorita los centennials, millennials son los jóvenes que han sido tan bombardeados y discipulados por personas que están alejadas de Dios, que están también permeados por esa cultura. Entonces nosotros nos preparamos para ir a las calles y hacer misiones urbanas. Entonces por eso es que nos llamamos misioneros. Nosotros en este momento pues estamos trabajando localmente, nosotros vivimos en Cota, pero entonces es como que alcanzar a esa cultura que tiene ideas, pensamientos muy parecidos. Si uno va a Estados Unidos, incluso a los países de Medio Oriente, tienen ese común denominador que todos estos chicos tienen mucho que piensan igual en muchas cosas. Entonces, agnósticos, ateos y todo esto, y ahí nos empezamos a preparar en eso. Llegamos a la base, pues hay una base a la que vamos todos los días, nosotros pues trabajamos normal, y mi mamá era como, bueno, mamita, qué bueno que fue a Alemania, ahora, ¿cuándo se va a poner a trabajar en serio? Y me acuerdo incluso que una vez, antes de irnos, mi suegra me dice, pues Isa, si ya vuelven y tú ves que de pronto Sebas no consigue trabajo, pues Sebas es músico, pero pues obviamente es más difícil a veces el arte pagado, como ser artista y que ser bien remunerado, que de pronto lo que yo estaba haciendo en ese momento, que era algo administrativo. Entonces me dice, Isa, si no ves que no es tan bien, pues intenta tú trabajar y pues ahí se van arreglando. Entonces, y a mí eso me pegó resto, porque fue como, no,
Y también la familia de Sebas le decía como, no, ¿por qué se van a casar tan jóvenes? Tienen toda una vida por delante, pues prueben, váyanse a vivir, experimenten, y si no les sirve, pues se separan y ya. También nos preguntaban, no, y si no sale lo de Alemania, ¿qué pasa? Y era como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y nosotros realmente creíamos que el Señor nos había llevado allá, no tanto por ir a otro país o por lo que puede sonar tan chévere como, ay, estuve en Europa o estuve en un país diferente. Eso es chévere, o sea, yo no digo que no sea chévere, y es lindo conocer, a mí me gusta conocer, pero más que eso es el propósito que Dios tiene con cada uno. Entonces, cuando nos decían esto de que, ay, y si no van, que no sé qué, nosotros dijimos, no, nos vamos. Y pues así fue, nos casamos y nos fuimos. Y me vuelvo a ir a la historia, ya llegamos y me recuerdo que íbamos con nuestra maletica, dejamos, Sebas tenía pues su cuarto igual de soltero, y dormíamos los fines de semana en el cuarto de Sebas. Entonces me acuerdo, era muy chistoso porque era como cucharita, era como, pues imagínense, Sebas súper grande y yo ahí toda delgadita, tocaba así, y si él se quería mover, de una hacia el otro lado. Y era como, pues no teníamos privacidad, no teníamos como, ay, esto es mío, esto es tuyo, que no sé qué. Y fue un proceso duro porque también nos tocaba viajar a Bogotá, y ahí nos quedamos en la casa de otros amigos, y también en la cama de soltero de nuestro amigo. Entonces ahí, cucharita, y así. Y entonces era como, o sea, la gente decía como, ¿qué están haciendo? Y íbamos con una maleta de ruedas, y íbamos a lavar y todo esto. Y ya luego, después de 3 meses, el Señor le pone a una persona de que pues nos dé una ofrenda de 10 millones de pesos, y ahí pues empezamos como pues ya en un lugar en arriendo y todo esto. En este momento no estamos viviendo ahí, sino que estamos viviendo en una casa en Cota, con 6 misioneros más a tiempo completo, y es todo un reto, porque la gente dice, ¿a ustedes sí les gusta vivir así? Y obviamente pues es un reto porque en la comunidad, yo pienso como que la comunidad saca lo mejor y lo peor de uno. Y entonces nosotros lideramos esta casa, y es como, ellos tienen un factor común denominador, los chicos son también como más o menos nuestra edad, que todos vienen de un hogar disfuncional. Entonces ha sido todo un proceso porque el Señor nos ha restaurado, y ha restaurado como nuestra paternidad y todo esto, para también ayudarlos a ellos. Y aunque ellos también le sirven al Señor, ha sido como, es mi familia, es nuestra familia. No sé si vieron la foto de la invitación. Esos chicos que se ven con nosotros ahí en la casa, ellos son nuestra familia. Y a veces, de pronto a veces es como curioso como servir a Dios, porque no es a veces lo que tú esperas, y digamos, antes nosotros teníamos como, no, nos vamos a casar así, nuestra casa así, nuestra vida así, y lo que les digo, se vale soñar. Yo pienso como que no está mal soñar en el Señor, porque el Señor cumple nuestros anhelos, pero la palabra dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y creo que esto para mí es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, vivir con otros chicos, entender que a través de mi vida ellos también son restaurados, y salimos a las calles a predicar el evangelio y a alcanzar a otros que son huérfanos. Entonces esto es muy impresionante, y quiero invitarlos a que vayamos a Juan 3. Juan 3. Y vamos a hablar de Nicodemo. Dice, voy a leer esta
del versículo 1 al versículo 21, que dice: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó: tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Amén. Y quiero ponerlos un poquito en contexto. Pues a mí me gusta que me pongan en contexto porque sé que no todos de pronto podemos conocer lo mismo. Entonces, bueno, ¿quién era Nicodemo? Un maestro, sí, un maestro judío. Dice que fariseo. De pronto, para los que no sepan, si hay alguien, hubo un tiempo que no sabía que era fariseo. Son las personas como que se arraigan mucho a la ley y a la tradición oral. Entonces eran esos judíos que tenían la Torá y era como específicamente todo lo que decía, pero ya se iban rigurosamente a tal punto de ser muy religiosos. Entonces Nicodemo era un fariseo, era miembro del Sanedrín, que es como un concilio o una asamblea, y dice también que dice que era uno de los maestros. Entonces era el top, una de las personas así súper visibles y todo esto. Pero ¿qué pasaba con Nicodemo? Él tenía un vacío en su corazón que la teología no podía llenar. Y cuando pienso en Nicodemo, me acuerdo de mi historia y me acuerdo de cómo pues la religiosidad era como para mí como normal. O sea, pienso en este hombre y él como de pronto podría parecer perfecto, como que aparentaba esta perfección por su estatus o por su lugar y todo esto, y no permitía de pronto que el Señor lo tratara, sino que él decía como bueno, yo ya sé todo. Pero cuando él conoció a Jesús, el Espíritu Santo empezó a revelarle, a hacerle preguntas, y pienso como en esto, y creo que a Dios le gusta que nosotros hagamos preguntas, y creo que es obviamente la motivación de nuestro corazón, ¿no? Porque no es como con preguntas con un corazón o con una motivación como de soberbia, sino con una motivación de ¿qué más me quieres revelar de ti? ¿Qué más me quieres revelar? Y creo que Nicodemo se pudo preguntar esto: ¿será que habrá algo más? Porque él ahí dice como
las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. O sea, él de pronto no vio eso en otras personas, de pronto no lo veía. O sea, para él Jesús fue la revolución. Y era como, sí, o sea, si Jesús vive así, ¿qué pasa con nosotros? Entonces, creo que a esto el Señor como que me movía y que nos quiere llevar a todos como a dejar como la reputación, como a dejar la posición, como el control y dar un paso para que el Señor nos transforme. Yo realmente los honro y quiero decirles esto porque es muy especial verlos como iglesia, como están tan dispuestos, pero yo también pensaba como siempre va a haber más. Siempre va a haber más. Y creo que Nicodemo en su posición y en lo que él sabía, permitió también y se dio cuenta que siempre iba a haber algo más. Entonces, creo que para nacer de nuevo hay que morir primero a nosotros. Amén. Entonces yo pensaba, anoté aquí algunas cosas que... unas preguntas que tengo para todos nosotros, que yo también me las hice y pues todavía me las voy a seguir haciendo. ¿Cuánto de mi humanidad debe morir para convertirme en un hijo del Espíritu? Y pensaba en esto porque realmente pues cuando recibimos la paternidad del Padre, cuando el ADN del Padre empieza a entrar en nosotros, pues hay muchas cosas que de nuestra humanidad que son removidas. Pero entonces también es como cuántos aspectos de mi carácter me han acompañado siempre y han nacido de la carne. Y creo que estas preguntas siempre nos las debemos hacer. No es como, yo soy perfecto y ya alcancé este top y ya lo sé hacer, ya me sé muchas cosas de la Biblia. Creo que siempre estamos en un constante aprendizaje y yo pensaba como cuando los veía, cuando estábamos adorando, yo sentía como la palabra avivamiento de profundidad. Y muchas veces el avivamiento tiene que ver con multiplicar y yo creo que Dios los está multiplicando. Pero en medio de eso, de esa multiplicación, el Señor quiere hacer un avivamiento de profundidad. Que las personas que podamos estar en este lugar, que cada persona sea muy antigua o muy nueva, pueda vivir un avivamiento de profundidad. Y eso requiere morir a nosotros. Y quiero contarles, para mí es muy difícil estar en hablando pues delante de mucha gente y me pasa algo. Esta semana alguien le ponía como un nombre y era como microamnesias, como que a uno se le olvida, o sea, uno tiene como una idea y se le olvida la idea y se le pasa. Y a mí me cuesta mucho porque muchas veces a raíz de todo esto que me pasó, yo siempre estuve escondida. Entonces yo como que trataba de no hablar mucho o cuando hablaba siempre la embarraba por mi temperamento. Entonces era como, mejor no hablo. Y cuando el pastor me dijo que para que pudiera venir, yo dije como no puede ser. Y el Señor me ha puesto en este tiempo a hacer eso y fue como y pues yo le decía a Dios, o sea, en estas mis notas yo le decía, Señor, tú tienes mi sí, hasta en esto que me cuesta. Porque de pronto a muchas personas no les cuesta tanto como pararse, hablar y eso es un don. Pero a mí sí me está costando mucho y creo que en eso yo he muerto como a mi reputación, como a que también lo haga, como que si de pronto, ¿será que si lo hago bien? ¿Será que si hago sentir a la gente bien? Y es como eso de la aceptación. Yo crecí como pues con falta de aceptación, entonces yo siempre quería como que las otras personas yo les cayera bien o que me quisieran y todo esto, pero empecé a morir a eso. Y como testimonio, y realmente es como para que
puedan ver la grandeza de Dios. Yo le dije que sí a Dios, aún sin importar el resultado de hoy. Y otros días cuando he tenido que también, tenido el privilegio, porque es un privilegio como hablar delante de alguien, también me ha costado mucho, pero le digo, bueno, Señor, es para ti porque tú tienes mi sí hasta en esto que me cuesta tanto. Entonces, pues yo quiero como ahondar como más en estas preguntas, como ¿qué de nuestra humanidad, debe como morir para que podamos ser hijos del Espíritu? No sé si alguien quiere decir una palabra de lo que Dios le ha hablado. No sé, de pronto el genio, callar. Hay muchas cosas que el Señor nos pide y no porque Él quiera juzgarnos. Pensaba como en este versículo de Romanos que cuando estamos en Cristo no hay condenación. O sea, si alguno está en Cristo no hay condenación. Pero creo que Dios también trae a luz estas cosas para que podamos también decir, quiero ser más cercana al Padre. Quiero revelar la naturaleza del Padre. Quiero invitarlos a Juan 7. También habla un poquito más de Nicodemo. Ya se me perdió. Ya se me perdió el versículo. El 50. Ay, gracias, pastor. Ajá. Bueno, aquí habla acerca como, voy a leer desde el 40 que dice, algunos de la multitud al oír a Jesús, lo que Jesús decía, afirmaron, seguramente este hombre es el profeta que estamos esperando. De pronto estas personas tenían como algo más de revelación. Otros decían, es el Mesías, pero otros expresaban, no puede ser. ¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? Pues las Escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje del real de David, en Belén, la aldea donde nació el rey David. Así que hubo división entre la multitud a causa de él. Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie le puso las manos encima. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. ¿También ustedes se han dejado engañar?, se burlaron los fariseos. ¿Habrá siquiera uno de nosotros gobernantes o fariseos que crea en él? Esta multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley, está bajo la maldición de Dios. Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse?, preguntó. ¿También tú eres de Galilea?, contestaron ellos. Estudia las Escrituras y pruébalo tú mismo. Jamás ha salido profeta de Galilea. Y me parece muy tremendo porque Nicodemo no se quedó como con las preguntas que tenía, sino que fue a hablar con Jesús. Y en este pasaje específicamente vemos a un Nicodemo que está experimentando una revelación mayor, porque dice que los fariseos y los maestros como que decían, no, esto no puede ser, o sea, como que no les cabía en la cabeza que Jesús fuera el Hijo de Dios. Y pienso como realmente él estaba haciendo estas preguntas incluso a la gente a toda costa de su reputación, como que él realmente tenía un corazón dispuesto a escuchar la revelación de si realmente era Jesús. Y ya para terminar, vamos a Juan 19, también habla de Nicodemo, pero especialmente de la muerte de Jesús. Juan 19, 38 dice, entierro de Jesús. Más tarde, José de Arimatea,
quien había sido un discípulo secreto de Jesús por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de un ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especias en largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto, donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de preparación para la Pascua judía y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Y esto me conmueve mucho, me parece tremendo, porque pienso como, o sea, Nicodemo no se quedó con, uy, yo soy el maestro, yo tengo este título, sino que él realmente dijo, yo quiero ser un hijo. O sea, realmente es como de la intimidad, de esas preguntas más secretas que incluso nosotros podemos tener. De pronto, a veces incluso nos cuestionamos cosas de la fe. Pero yo tengo como esta imagen de que muchos se han cuestionado cosas de ¿será que sí es cierto? ¿Será que no es cierto? Y no pienso que esté mal. Yo pienso es a quién le hacemos las preguntas. Y yo sentía como el Señor quería realmente llevarnos a ser hijos de la intimidad, que podamos hacer estas preguntas. Imagínense, wow, o sea, después aún en medio de esta incredulidad de Nicodemo, de ver que otras personas como que lo tomaban por loco, él fue quien tomó el cuerpo de Jesús y lo perfumó. Y es como, wow, qué hermoso. Y como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de que todos lo vean en mi vida. Vean la naturaleza del Padre en nosotros. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz. Porque con Dios todo puede cambiar.